Hoy, Maya, se capacitación. Mami está con el frente que él se ve. Maestro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Doctor Mamani, ¿qué tal? Buenas noches. Les saludo Augusto García, delegado de cuarto ciclo. Hola, ¿cómo estás, delegado? Doctor Mamani, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ya. Compra Juan a 10 soles. De mi vuelta, porque si no vamos a ir a comprar el menú. Va a demorar más la movilidad con clave. Pues es mejor comer los tres juntos en un lugar. Confirmo de verdad. Abuelita Viviana va a comprar tu Juan a 10 soles. Vivian. Para mañana pues en la capa. Bien. Se observa, ¿no? Sí, doctor. Buenas noches también. Vamos a ver hoy los factores climáticos y el papel ecológico. Entonces nosotros ya habíamos mencionado que cuando hablamos de factores climáticos El miércoles. no son más que una gama de factores abióticos, que en algunos casos se le llama también factores climáticos. Estos factores abióticos más que todo están relacionados con la temperatura, la humedad, el viento, la precipitación, Ay, de 10 y de 5. uh, básicamente a lo que se refiere el clima en una zona o en un lugar. ¿Qué factores predominan en una zona? Por ejemplo, en Pucallpa, cuando hablamos del clima, siempre pensamos que ya pues la temperatura es algo muy fascinante, muy alto en Pucallpa. Entonces de inmediato pensamos en un factor que es la temperatura, la humedad, la precipitación. Sabemos también que en la zona de selva en Pucallpa las lluvias son muy repentinas y además pues, existe pues a veces una gama de ventarrones muy fuertes. Entonces todos estos factores se llaman factores climáticos. ¿Y qué papel cumple en la ecología?
Facilito. Ganas más. Entonces, los factores climáticos son elementos climáticos, obviamente, como la temperatura, la humedad, la precipitación, el viento, que varían de unas zonas a otras en función a varios otros factores. Los factores del clima son todas aquellas circunstancias que alteran las características esperables del clima según sus elementos en un lugar determinado. Cuando nosotros hablamos del clima, se refiere básicamente a que también cada lugar va a presentar su propio clima. No es igual en todos. Probablemente en algún lugar esté haciendo sol, en el otro lugar esté lloviendo. Entonces, esto ya es un factor climático propio de cada zona. Ya creo que no van. Hace 49 tantos, tan escalas. ¿Cuáles son los elementos y factores del clima? Se observa, ¿no? Sí, profesor. Sí, doctor. Los elementos del clima son la precipitación, la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad, la insolación, la nubosidad, la evaporación. En cambio, los factores del clima son la latitud, circulación general atmosférica, altitud, orografía, nieve del terreno, continentalidad, corrientes marinas. Entonces ahí vemos cómo hay esa relación entre elementos y factores. Aquí nosotros básicamente podemos ver cómo se observa y cómo los factores climáticos influencian o influyen en los elementos climáticos. La latitud, por ejemplo, de acuerdo a la latitud y la altitud dependerá la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión, vientos. Cada uno de estos factores influyen directamente en los elementos, del clima. Igual va a ser la altitud, el relieve, cercanía al mar, corrientes marinas. La corriente marina también influye en los elementos del clima. Es una de las razones por el cual pues en la costa no llueve, no hay precipitación, porque hay corrientes marinas que regulan, además que existe pues la cadena de montañas en los Andes que no permite pasar las nubes hacia el otro lado. La temperatura. La temperatura pues es la variable más importante del tiempo y el clima. En el Perú, la temperatura se diferencia, por ejemplo, en costa, sierra y selva, además de temperatura del norte, centro y sur. En realidad, cada zona es muy característico. Sabemos, por ejemplo, que en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, en la costa y en Lima básicamente hace un tremendo frío. Esta particularidad no se presenta acá en la selva más se hace un tremendo calor en esos meses. Por eso que cada lugar tiene la temperatura también característico de cada zona. Cuando hablamos de temperatura es porque parte del calor que recibe la Tierra vuelve a ser irradiado al espacio. Este calor que es irradiado a la Tierra se mide en grados Celsius, en otras palabras, temperatura. El calor viene, en otras palabras, a ser la temperatura. Si nosotros calentamos un fierro
No vamos a decir hasta cuánto ha calentado, porque no se puede decir, pero sí podemos decir qué temperatura ha alcanzado ese fierro. Entonces el calor normalmente se mide en grados Celsius, que es, en otras palabras, la temperatura. Entonces el termómetro, que es uno de los instrumentos que mide la temperatura, viene a ser pues el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Por eso que tenemos el termómetro ambiental, que hoy día lo han visto en la estación meteorológica. Esos termómetros miden el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Ahí hemos distinguido, por ejemplo, que hay termómetros que miden las temperaturas bajas, altas, temperaturas secas, temperaturas húmedas. Y toda esa condición se presenta en nuestra región. Entonces, este grado de calentamiento se mide con termómetros. Y los termómetros generalmente acá en el Perú y en Sudamérica se expresan en grados centígrados o grados Celsius. Entonces, normalmente en un termograma se puede representar pues cómo varía la temperatura. O sea, en otras palabras, representa en mapas de isotermas, líneas que unen puntos de igual temperatura para distinguir frente a otra temperatura que se podría estar dando en otro lugar vecino o en otro lugar de nuestra ciudad. Entonces, esto es muy importante, considerar que la temperatura se mide con termómetros en grados Celsius. Radiación y temperatura. Hemos dicho que la radiación se mide en temperatura. Nosotros, por ejemplo, observamos el sol. El sol pues va a radiar en las hojas para el proceso de fotosíntesis. En el ambiente existe agua, en otras palabras H2O, existe el dióxido de carbono, más presencia de energía, nos va a dar pues carbohidratos y también una cantidad de oxígeno. Este proceso siempre se cumple en las plantas, el cual se conoce como proceso de fotosíntesis. Todo este proceso de fotosíntesis se realiza en los cloroplastos que contienen la clorofila. Ahí es donde ocurre la reacción. Entonces nosotros vamos a ver pues que esta condición se presenta de esta manera. La radiación de la temperatura más permite que se lleve a cabo la fotosíntesis y los fotoperiodos. Hemos dicho que la fotosíntesis no es más que ese proceso de reacción que ocurre en la atmósfera y en la parte de las hojas de una planta. Eso dependerá mucho del grado de intensidad solar que recibe también una planta, porque hay plantas que soportan altas insolaciones, como hay plantas que no resisten a las altas insolaciones, por lo tanto puede morir. A ese proceso en el cual también la planta resiste un grado de temperatura o de calor, se conoce como fotoperiodo. Entonces, el fotoperiodo es la duración del tiempo diario en que una planta o un animal está expuesto a la luz solar. En otras palabras, es la cantidad de horas de luz y oscuridad que hay en un día. Este factor ambiental influye directamente en muchos procesos biológicos, como la floración de las plantas, la germinación, la migración de las aves o la reproducción de ciertos animales. En ecología y en agronomía, el fotoperiodo es clave porque las plantas pueden clasificarse según sus respuestas a la duración del día y la
noche. Por ejemplo, hay plantas de día corto. Estas plantas florecen cuando la noche es más larga que un cierto número de horas, es decir, cuando los días son cortos. Ejemplo de esto es, por ejemplo, el arroz, la soya, el tabaco, el crisantemo. O sea, estas plantas florecen cuando la noche es más larga que un cierto número de horas. Acá tenemos, por ejemplo, el fotoperiodo. Hay plantas que... Profesor, dejo de compartir. ¿Sí? Dejo de compartir, profesor. A ver, ¿qué pasó? Sí estaba bien, doctor. Está bien, ¿Se ve? profesor. Se ve normal. Se ve normal. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, normal. Sí, sí, doctor. Ah, ya, entonces, ¿qué es? ¿Quién es ese líder? En su computadora está pasando eso. En el resto está Sí, bien. profesor, ya se arregló, ya se arregló. Perdón, disculpe, ya se arregló. Aquí vemos, por ejemplo, el fotoperiodo en el cual se observa días cortos, aquí. En días cortos, las plantas de días cortos, como el maíz, el algodón, el crisantemo, las dalias, etcétera, tienen producciones más aceleradas en este periodo, con menos de 12 horas de luz. En cambio, en las plantas de días largos, las plantas de días largos, como el trigo, la espinaca, la lechuga, las arvejas o las arvejitas, aceleran su producción con más de 12 horas de luz. Pero también hay plantas que no les interesa la intensidad de luz ni las horas de luz. Son plantas neutras o neutrales. Existen plantas neutrales al día que no responden al fotoperiodo y germinan a través de ciertos procesos como el girasol. Otro de los factores grandes es los factores que influyen en la distribución de la temperatura. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar sobre la inclinación del eje de la Tierra, las variaciones de la temperatura en la superficie terrestre, las corrientes oceánicas, la disminución de la temperatura del aire con la altitud, la posición geográfica y la cobertura nubosa y albedo. Estos son factores que influyen en la distribución de la temperatura. Depende de estos qué grado de temperatura va a haber en el planeta Tierra. Cada uno de estos tiene cierto grado de influencia. Por ejemplo, la inclinación del eje de la Tierra. Cuando tenemos un sol ubicado exactamente a la altura del ecuador, entonces va a ser un calor intenso. Por ejemplo, nosotros estamos en la línea del ecuador, o sea, aquí, ahí estamos. Los rayos solares llegan directamente del sol hacia la línea del ecuador. Como usted podrá ver, es corto esa distancia y es por eso que nosotros sentimos una calor tremenda. En cambio, los polos que están muy distantes, muy lejos del planeta Tierra, los rayos solares pues tienen que viajar lejos y en ese viaje se van disipando, por eso que llega poca calor o casi nada. Por eso es que los polos son muy fríos, congelados. Igual ocurre con el polo sur. En cambio, los rayos solares chocan y se dirigen directamente al ecuador. Hacen un ángulo de 90 grados.
Por eso que acá en la selva, en la zona tropical y en el Ecuador, hace mucha calor, a diferencia de otros lugares. Entonces, los rayos solares inciden pues perpendicularmente sobre un lugar, se concentran en una zona menos extensa, por lo que el sol es más intenso y calienta más, zona cálida. Nosotros estamos en la zona cálida. Si los rayos solares inciden inclinados, la energía solar se reparte en un territorio más extenso, por lo que pierde intensidad. Esto ocurre, por ejemplo, en las zonas templadas y zonas frías. Zonas frías es los polos. Y la zona templada es pues casi llegando a los polos, toda esa área. Entonces, como verá, pues, los rayos solares llegan directamente hacia el Ecuador y por eso es mucha calor en la zona de selva. Dependiendo de la latitud, la Tierra recibe mayor cantidad de energía procedente de los rayos del Sol. O sea que insolación. Si nosotros estamos observando acá el planeta, o perdón, el Sol, el astrosol acá, sus rayos solares pues están aquí. Ese rayo solar viaja lejos, el otro también viaja lejos. Por eso que son fríos los polos. En cambio, en el Ecuador, que es esta línea, el rayo solar ocupa una corta distancia y llega directamente. Esto está un poquito mal, esto viene acá, acá. Entonces influye directamente y por eso es aquí la alta temperatura que se presenta. A mayor latitud, menor insolación. Las temperaturas van descendiendo desde el Ecuador hasta los polos. Aquí tenemos la latitud, como usted puede observar, latitud. Y en otro tenemos la longitud. La latitud es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra, puede ser esto un punto cualquiera acá, eso puede ser un punto cualquiera de la Tierra, al Ecuador. O sea, tiene que dirigirse hacia el Ecuador. Puede ser latitud norte en el hemisferio norte o latitud sur en el hemisferio sur. Lo cierto es que nosotros, para orientarnos en algo seguro, ahí está la línea del Ecuador. Eso es un ejemplo claro de latitud. Cuando uno se pierde y quiere ubicarse con un GPS, entonces lo único que tiene que ver dónde está en relación a la línea del Ecuador o dónde está en relación al meridiano de Greenwich. Entonces, en latitud vemos pues a la línea del Ecuador. En longitud vemos al meridiano de Greenwich. La longitud es la distancia desde un punto cualquiera, puede ser este punto, al meridiano de Greenwich, o sea, aquí. Entonces, cuando uno se pierde con un GPS, se orienta. ¿Dónde estoy? ¿Longitud este o longitud oeste? Si quieres tomar referencia como longitudes, te orientas al meridiano de Greenwich. Si quieres ver como latitudes, te orientas a la línea del Ecuador. Entonces, estos son los factores de latitud y longitud. Aquí, por ejemplo, tenemos
Aquí tenemos también algunos ejemplos de esquemas, las latitudes, por ejemplo, aquí, y las longitudes. Las latitudes pues tienen sus líneas, ahí como lo está viendo, lo está observando. Tienen líneas pues en este sentido, así. Así, todas las líneas. Y dentro de eso la línea más principal está la línea del Ecuador. En cambio, las longitudes, las líneas son pues de arriba hacia abajo, siempre de arriba hacia abajo. Entonces, estos son longitudes. Y mi referencia es el meridiano de Greenwich. Por otro lado, la Tierra nunca está por una posición de 90 grados, siempre tiene un grado de inclinación, tal como lo vemos ahí en ese eje. Tiene un grado de inclinación, no es completamente perpendicular. La línea del Ecuador, como pueden ver aquí, esa línea roja, ahí está, cómo cruza y cómo pasa por los diferentes continentes y o países. La altitud, a mayor altitud, menor temperatura. Si usted se va a Tingo María, ya está pues a una altitud de ¿cuánto? Estará pues a unos 700 a 1000. Por lo tanto, ya hace un poco de frío. Si siguen viajando en Huánuco, va a ser más frío. O sea, a mayor altura, menor temperatura. La temperatura disminuye unos 0.6 grados centígrados cada 100 metros de altitud. A eso se llama gradiente vertical. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo nosotros podemos observar que en la parte baja hay mayor temperatura, hace calor. Un poquito más alto, ya la temperatura ya no es 28 como la anterior, ahora es 25. Si alcanzamos a 1000 metros, va a ser 22 grados. Si alcanzamos a la parte de la cadena, va a ser 18 grados a 1000 metros de altura, 18 grados. Y así sucesivamente, si nosotros seguimos graficando, vamos a encontrar a mayor altura, menor temperatura. Eso tenemos que tener mucho en consideración. Por eso que ustedes, cuando salen de Pucallpa, van a salir siempre a una parte más alta. O sea, la temperatura va a ser menos. Ustedes van a sentir frío rápidamente. Entonces, esto es la altitud. El punto 2, variaciones de la temperatura en la superficie terrestre. El mar suaviza las temperaturas, por eso las temperaturas son más extremas en el interior que en la costa. El mar, como tiene al borde pura agua, calienta y ese calor se disipa durante la noche. Por eso es que en caso de costa, pues no varía mucho la temperatura en ocasiones. En cambio, en nuestra zona, pues es altamente variable. Por ejemplo, hace una calor intensa que puede llegar de repente a 40 grados. Y ya al día siguiente ya está nublado, o dentro de un momento está totalmente nublado y ya llega a 25 grados. O sea, lo que significa que la temperatura varía, pues, de acuerdo a las condiciones ambientales. La amplitud térmica es baja en la costa y más alta en zonas alejadas. Durante el día sopla el viento fresco y húmedo desde el mar hacia la tierra. Durante la noche sopla el viento fresco y seco desde la tierra al mar. Estos vientos se conocen como brisas.
las brisas, ¿no? Entonces, esta condición hace que todos los pueblos, todas las ciudades siempre crecen o desarrollan donde hay agua. El agua es un fuerte acumulador de temperatura. Por ejemplo, un día soleado acumula temperatura y durante la noche lo suelta. Ese es bastante conocido. Eso se ve claramente, por ejemplo, en sierra. Entonces, durante el día, pues, los continentes, los océanos, los mares van acumulando temperatura. Y durante la noche sueltan esa acumulación y de esta manera se sigue manteniendo casi constante la temperatura. No, constante. En caso, por ejemplo, de Junín, la laguna de Junín, Junín ha crecido cerca pues a esta laguna. Esta laguna de día capta mucha energía y de noche suelta. De tal manera que Junín por eso no es un área totalmente nevado, no. Sino que esa calor que sale de noche disipa, que no sea constantemente hielos. 6, 7, 10. Las corrientes oceánicas. En los océanos existen como ríos. Dentro de los mares, los océanos, pareciera que tuvieran ríos, al cuales se les llama corrientes. El agua va corriendo como unos ríos. El mar no va a pensar que es tranquilo, ahí no. Hay corrientes muy fuertes que arrastran a las embarcaciones o arrastran a una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros probablemente tenemos una corriente muy conocida que es la corriente de Humboldt. Aquí, por ejemplo, en el Atlántico vemos una corriente como ciertas corrientes van en una dirección, por ejemplo esa corriente va en esa dirección, dobla y vemos pues cómo esta corriente se dirige hacia los continentes. De esta manera regulan la temperatura y la humedad del agua. Aquí tenemos, por ejemplo, la corriente del Perú, o también llamada la corriente de Humboldt, porque pasa pues por nuestras costas. Nosotros observamos, por ejemplo, acá cómo esta corriente pasa por nuestras costas. Desde Chile llega a la costa del Perú, pasa y justo llegando a Piura, justo a la línea de Ecuador, esta corriente dobla también para ese lado, de tal manera que va y toma rumbo hacia el norte, al Atlántico del norte, o también otra parte puede irse al sur, hacia el polo sur. Entonces son una serie de corrientes, estas las que ayudan a la presencia o recorrido de alimento. En esas corrientes viene alimento para las aves, peces, otro tipo de organismos. Por eso que estas corrientes distribuyen pues ese alimento. Entonces nosotros hemos visto que la disminución de la temperatura del aire con la altitud. A mayor altitud, menor temperatura. Cuanto más alto, menos temperatura, más frío. Por eso la sierra está elevada, cuando tú vas es menor la temperatura. Cuanto más bajo, mayor es la temperatura. Aquí, por ejemplo, en Puebla estamos en la parte más baja. Por eso es la temperatura es alta. Es entonces inversa lo que se presenta en selva y en la sierra. Es totalmente contrario. Posición geográfica. Y esto ya lo hemos explicado. Y hemos dicho que
normalmente los rayos solares que vienen desde el Sol hacia el Ecuador recorre un corto espacio y lo hace directamente. Por eso que esta zona del Ecuador, también llamado zona cálida, pues acumula una gran cantidad de calor. Luego está la zona templada, que está acá. Es más alto, más cerro, más alto, y la temperatura ha disminuido en comparación a la zona cálida. Probablemente ha llegado a unos 30 grados centígrados, 35, o sea, la temperatura ya pues se ha incrementado, ha aumentado. En caso de los polos, por ejemplo, el polo norte, estará pues a menos 50, menos 60 grados centígrados. Los rayos solares tienen que viajar por larga distancia. Es un poco complicado. Igual sucede en la zona templada del sur y el Ártico. Ahí está el Ártico. Con todo esto usted puede revisar vacaciones. Inclinación de la Tierra durante las estaciones del año. Vea usted que el eje de la Tierra nunca es perpendicular, nunca es recto. Siempre como usted quiera, esta imaginación de esta línea es recta, lo cual significa que va a formar un ángulo. No sé si tienes ese ángulo, o si tienen ese ángulo, porque si tienen esa medida de ese ángulo, ¿no? Creo que es 23 grados de inclinación, pero el eje pues nunca es perpendicular, siempre está inclinado. Ve usted en la figura, inclinado. Entonces hay un grado de inclinación, esto en las 4 estaciones del año. En caso de la selva, las estaciones del año no se pueden distinguir nosotros, pero las plantas sí lo distinguen. Nosotros solamente conocemos una época de lluvia, donde usted lo llama invierno, pero en realidad no es invierno. Y una época de alta insolación, donde usted lo llama verano, pero que en realidad no es verano. Nosotros, por ejemplo, invierno es desde diciembre, enero, febrero, marzo, pero en la costa eso es verano, pues la gente sale a las playas. En cambio, en la selva es invierno porque llueve. Entonces, algunos denominativos hay que entenderlo, ¿no? En realidad no es invierno, justamente esa época es verano a nivel de otros continentes. Pero para nosotros es invierno, es lluvia, que está mal denominado, pero así lo conoce la gente. Vamos a ver entonces, las estaciones se producen por inclinación de la Tierra. Tenemos primero, observamos primero el 1, el 21 de marzo, equinoccio de otoño. La luz solar llega igual en ambos hemisferios. De tal manera, al norte o al sur no va a ser tanto frío, se va a mantener casi igual. Eso se conoce como equinoccio de otoño. Luego, el 21 de junio se conoce como solsticio de invierno. En el hemisferio sur, la luz solar llega más débil. Entonces, por eso hace frío. Acá en la selva, pues, no sentimos ese frío que se da. Pero en otros lugares, por ejemplo, como en Cusco, Puno,
es fuerte el frío. Llegamos a bajo cero, de 15, 20, 25 grados bajo cero, porque es invierno, es invierno. Acá, en cambio, para nosotros puede ser días calurosos, pero no se nota aquí. El tercer punto es el 21 de septiembre, el 22, 23, que son día de la primavera, día de la juventud, día de la amistad, todo lo que ustedes quieran, pero justamente esa fecha llega primavera. La luz solar llega igual en ambos hemisferios. Y llegamos al cuarto punto, que es el 21 de diciembre, que es el solsticio de verano, o sea, donde va a iniciar el verano. En el hemisferio sur la luz solar llega más fuerte, por lo tanto hace más calor, y la gente pues se desplaza hacia las playas para darse un baño, un chapuzón. Estas son las estaciones del año, pero cada uno tiene características, principalmente en el hemisferio templado. Estas estaciones no se distinguen acá en la selva. No se distinguen. Parece todo el tiempo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy perpendiculares al sol. Pues. Los rayos solares llegan directamente acá y hace calor. Y en ocasiones está acompañado por lluvias. El 6, cobertura nubosa y albedo. El cielo puede estar totalmente despejado o puede tener un grado de nubosidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un cielo totalmente despejado, cielo con nubes dispersas, cielo nublado parcial, cielo nublado y cielo cubierto. Cuando es cubierto no ves al sol para nada. Cuando es despejado ves completamente el sol, pero no ves nubes. A eso se llama cobertura nubosa y albedo. El cielo cubierto, cobertura nubosa 100%, puede presentar lluvia o llovizna, a veces tormenta. Cielo nublado es porque en algún momento el sol se va a ver y en otros momentos no. Puede presentar lluvia o brillo solar. Cielo nublado parcial puede presentar lluvia, brillo solar. Acá hay más horas de luz que presencia de nubes. El cielo con nubes dispersas presenta brillo solar y las nubes están dispersas. Cielo despejado ya pues no hay nubes. A eso se conoce como cobertura nubosa y albedo. Y esta es la distribución de los organismos en relación a la temperatura, ¿no? Y ahí los organismos pues pueden ser euritermos porque pueden resistir un amplio rango de temperatura. Euritermos. Puede soportar, digamos, entre 0 a unos 25 grados. O también desde menos 5 a unos 15 grados centígrados. En cambio, los estenotermos tienen un rango de temperatura muy, muy pequeño. Puede ser, por ejemplo, de 5 a 7 grados. Generalmente los organismos que son estenotermos tienden a desaparecer del planeta Tierra. Porque una variación, un cambio en esa zona, mueren ellos. No pueden ir a otros lugares. En cambio, los euritermos se trasladan a un lugar. Se van a otro lugar, buscan alimento en otro lugar, luego vienen y así están. Entonces, esto hay que saberlo interpretar. La humedad indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Depende de la temperatura, pues el aire caliente contiene más humedad que el frío. Hoy día, por ejemplo, ha hecho una intensa calor casi en la tarde. En ese momento que hace mucha calor hay más humedad en la atmósfera que en el propio suelo. ¿Por qué? Porque se está evaporando en ese momento.
hay mucha humedad. Normalmente la humedad nosotros lo expresamos en porcentaje. Humedad 80%, 70%. No pedimos la humedad en valores, en gramos por kilogramo, así no. De frente, en porcentaje. Entonces, la humedad se mide con un aparato llamado higrómetro. Aquí tenemos la latitud, cómo se presenta. También acá en la figura, tenemos en la figura de esquina, aquí, a nivel de la superficie 10 grados, pero cuando se eleva más arriba ya es menos 2 grados, lo cual significa que a medida que va subiendo a los Andes, a la sierra, la temperatura va a disminuir. Y así sucesivamente. También, mientras más alejado del mar está un lugar, la amplitud térmica, o sea, la diferencia entre la temperatura más cálida y más fría será mayor. El mar suaviza las temperaturas por efecto de la brisa marina. Energía y radiación. Ya nosotros hemos visto el proceso de fotosíntesis a partir de la luz hasta la producción de carbohidratos. El efecto invernadero es cuando los rayos del sol, en este caso como podemos observar aquí, los rayos del sol pues vienen desde el espacio, ingresan a la atmósfera, ingresan, pero no puede salir, porque de acá, una vez que chocan los rayos solares al planeta Tierra, existe el efecto rebote, o sea, que se puede escapar al espacio y de esa manera el planeta Tierra mantiene su temperatura. Es algo normal que así sucedía antes, pero ahora ya no es así, porque ahora hemos concentrado mayor cantidad de CO2 en comparación a otros años. O sea, hoy en día el CO2 es tanta la cantidad que cuando ingresa los rayos solares ya no puede salir. Ahí se queda. No puede salir. Entonces existe una amplia preocupación por qué está pasando. El efecto invernadero, que está modificando todos los climas del planeta Tierra. Suelo, tenemos los suelos primitivos, suelo joven, suelo maduro. La gran mayoría de los suelos acá en la selva son suelos maduros porque tienen mucho tiempo. Suelo joven también hay, en algunos casos se van formando, y el suelo primitivo, ¿no? Donde hay mayor desarrollo de líquenes, con cierta cantidad de pequeñas plantas, donde se va acercando pues prácticamente a que este suelo tenga materia orgánica. Y como verá, poco a poco el suelo va permitiendo el desarrollo de pequeñas plantas, matorrales, hasta que el suelo se hace firme, donde ya pueden crecer árboles. Eso quiere decir que es un suelo ya maduro. Y acá también nosotros podemos observar cómo el suelo pues se diferencia en las diferentes capas del suelo, del suelo. En la primera está la materia orgánica, humus, el mantillo, que también es materia orgánica, humus. Luego está la capa intermedia, está la roca madre y el lecho rocoso.
estas capas del suelo ayudan a reconocer y al mismo tiempo saberlas manejar. Bueno, generalmente nuestros suelos en la selva no tienen materia orgánica, no tienen mantillo. Si tienen, son muy delgaditos y pobres. Por eso que las plantas no crecen a la profundidad, sino a nivel de la superficie nada más. Y muchos de estos pueden ser derribados fácilmente con fuertes vientos. Bueno, entonces hasta ahí. El capítulo 3 está concluido. Para la siguiente entramos al capítulo 4. ¿Ok? Ok, profesor. Sí, doctor. Entonces se les agradece su presencia y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, doctor. Doctor Mamani. Listo. Listo, jóvenes. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias. Asistencia, profe. Nos vemos. Cuídense. Cuídese, profe. Igual, cuídense. Buenas noches. Muchas gracias.